Bien, entonces espero que se entienda el motivo de la clase de hoy, que no hay un retorno apropiado de las guías y yo no puedo avanzar en el contenido si no hay retorno de guías. Porque como les digo, me da, me hace ruido eso, que no están, algo pasa. Y yo no puedo avanzar, no puedo perseguir el currículum, ya, si es que todos no han devuelto la guía. Entonces, la clase de hoy, que es la clase número 5, va a tratar sobre la guía número 3. Vamos a profundizar en aquello. Recordando también que este tema lo habíamos visto al inicio de año. ¿Ya? Son temas propios del currículum, pero son temas que tienen que ir sí o sí al mismo paso todos y todas. Entonces, la guía anterior hablaba sobre la Primera Guerra Mundial. Habíamos observado un material audiovisual en clase, habíamos comentado en clase. Yo me había quedado con la impresión de lo que habían comentado en clase, que el tema lo habían entendido, pero muy bien. Al momento de enviar la guía, entonces me doy cuenta que no hay un retorno, solamente 2 personas. Eso es muy, muy bajo y preocupante. Este era el cuestionario, este era la guía, estas eran las 6 preguntas de la guía. Y las vamos a ir respondiendo una a una. Entonces la número 1, ¿dónde se desarrolla el conflicto y qué fechas abarca? ¿Vale? Tenemos que decir entonces que el conflicto, en cuanto a tiempo, se desarrolla entre 1914 y 1918. ¿Ya? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En lo que consideramos el frente occidental de Europa. Es decir, si se fijan en este mapa, es todo lo que está acá, todo lo que abarca acá. ¿Ya? En este tiempo, entonces, como está escrito en el mapa, teníamos imperios, ¿ya? Porque estamos hablando de comienzo de siglo pasado. Entonces, ¿qué ocurre dentro de este contexto? Ocurre la expansión territorial por parte de los imperios europeos, la búsqueda del poder económico y político, ¿ya? Recordemos que en el siglo XVIII estos imperios eran casi amigos buscando ya expandir sus territorios, sobre todo en África, sobre todo en Asia, ¿ya? Entonces, el detonante, como todos sabían, era el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿ya? En la ciudad de Sarajevo. Esas son preguntas claves, chiquillos, de historia universal, de cultura general, ¿ya? Si ustedes juegan, no sé, por ejemplo, el preguntados, estos son tipos de preguntas. ¿Dónde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, perdón? En la ciudad de Sarajevo. ¿Quiénes fueron? Supuestamente, fueron los responsables de este asesinato, los serbios, ¿ya? Aquí en el mapa se observa, ¿ya? Acá está Serbia, y el archiduque pertenecía al imperio austrohúngaro, ¿ya? Entonces, cada uno, al momento de ocurrido este suceso, cada uno fue apoyado por otro imperio, quizás con mayor poder. En este caso, los serbios fueron apoyados por el imperio ruso, y en cambio el imperio austrohúngaro fue apoyado por el imperio alemán, como ahí se grafica en el mapa. Entonces, ahí está la respuesta número 1. En realidad yo le coloqué estas 2 flechitas rojas como un material complementario.
pero la respuesta venía con los dos primeros puntos, tiempo y espacio. Pregunta número 2. ¿Por qué Estados Unidos se involucra en este conflicto, que es mayormente un conflicto de intereses entre potencias europeas? Recordando que Estados Unidos pertenece al continente americano. Entonces, ¿por qué? Y lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿ya? En un primer momento, Estados Unidos se mantenía al margen de este conflicto, tenía una posición neutral, ¿ya? Entonces, al momento de iniciar la guerra, se hace un tratado de guerra, ¿ya? Que era de no hundir, es decir, no atacar. Hundir es, en la jerga acá ya militar, significa atacar, ¿ya? A barcos. ¿Pero qué barcos? Mercantes. ¿Por qué? Porque estos barcos mercantes en realidad llevaban bienes para Europa y América. Entonces se hizo ese pacto para no tocar los bienes de la población en general. Alemania no respetó este tratado desde un inicio. Primero en 1915, ¿ya? Hunde el barco mercante Lusitania, ¿ya? Y luego, más adelante, vuelve a derribar otro barco mercante, ¿ya? Ambos barcos eran de propiedad inglesa, teniendo en ellos tripulantes estadounidenses. Entonces, en 1917, ya varios años transcurridos de la guerra, Estados Unidos, frente a este hecho, le declara la guerra a Alemania. ¿Ya? Alemania pudo derribar estos barcos mercantes por medio de su flota de submarinos, ¿ya? Potente en aquella área, Alemania. Entonces, Estados Unidos, cuando se involucra en este conflicto que es lejano, ya comienza derechamente a atacar a los alemanes, porque fueron ellos los que no respetaron el tratado. Algunos comentaban la clase pasada, recuerdo a Manuel Aburto, y que es muy certero, que fue una estrategia de Estados Unidos para involucrarse, meter a estos tripulantes estadounidenses. ¿Ya? Ahí abajo observan la imagen del periódico de la época, ¿ya? De 1915, cuando Alemania derriba el primer barco mercante. Acá también, complementando la respuesta número 2, tenemos el ingreso ya oficial, la fotografía oficial de Estados Unidos, ingresando al conflicto, a la Primera Guerra Mundial, en 1917. Y por otro lado, también, a modo ilustrativo, está la imagen del soldado alemán, ¿ya? Donde, si se dan cuenta, el tipo, sobre todo el casco, la indumentaria, ya se parece, pero muchísimo, a el uniforme de los soldados chilenos. Y eso tiene que ver porque todo el mundo prusiano, el mundo alemán prusiano, perdón, militar, tiene influencia en nuestro país. De hecho, hoy en día Chile tiene este tipo de casco, los soldados chilenos tienen este tipo de casco que son de origen alemán. La pregunta número 3. ¿Por qué Rusia en 1917 decide abandonar este conflicto? Primero que todo tenemos que saber que el imperio ruso, ¿ya?, estaba dominado por el zar Nicolás II, una especie de rey, ¿ya?, en aquella época que tenía el control absoluto del imperio. El imperio ruso contaba con un ejército débil, ¿ya? Este ejército estaba preparado más para asuntos internos, donde el zar mandaba entonces a reprimir al mismo pueblo ruso, ¿ya? Y este ejército estaba más preparado para eso
que para asuntos externos, ¿ya? Cuando Rusia se mete a esta Primera Guerra Mundial, no puede contra el ejército alemán, ya que el ejército alemán sí estaba preparado hasta los mismísimos dientes, por así decirlo, para enfrentar esta guerra a una escala continental. Entonces Rusia comienza desde un inicio a perder cientos y millones de vidas incluso, como también pierde territorio frente a los alemanes. La guerra entonces azota al pueblo ruso, ¿ya? Que en gran medida también el mismo pueblo de Rusia sufría por las malas condiciones de vida. Como habíamos visto el año pasado, se genera la industrialización en el siglo XVIII y desde ahí comienzan a aparecer esta clase proletariada, que eran los trabajadores, con salarios bajísimos, horarios extensos, ¿ya? Entonces, recordemos también que Rusia tiene un ejército, pero comienza la inscripción a este o la adherencia a este ejército de manera obligatoria. Entonces son los mismos proletariados que van a la guerra y que están desgastados por este sistema de industrialización. Entonces Rusia, en plena guerra, ¿ya? Sufría además sublevaciones o levantamientos populares. El pueblo comenzó a manifestarse. ¿Contra quién? Contra el zar, contra este monarca llamado Nicolás II, que tenía el poder absoluto. Entonces, en 1917 se desata la Revolución de Octubre dentro de Rusia, ¿ya? Lenin y el ejército bolchevique, entonces, instauran desde ese momento la dictadura del proletariado, derrotando o quitándole el poder absoluto a este monarca llamado Nicolás II. En ese momento decide Rusia, conformado entonces desde otra perspectiva comunista, ¿ya? Decide hacer las paces, firmar un tratado de paz con Alemania y se retira de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, comienza a declararle la guerra a otro enemigo que ellos veían, que era el capitalismo. Entonces acá hay imágenes, primero les quería mostrar, de la familia, ¿ya? De Nicolás II Romanov en 1913, ¿ya? Es una imagen que está coloreada desde el presente, porque es en blanco y negro, ¿ya? Acá tenemos al centro a León Trotsky, líder del ejército rojo revolucionario, ¿ya? Que eran básicamente el proletariado, ¿ya? Que comienza esta revolución. Como les dije, la dictadura del proletariado. Y acá abajo tenemos a Vladimir Lenin, más conocido simplemente como Lenin, que fue el líder absoluto de esta revolución y encabeza este nuevo sistema político en Rusia. Entonces, esos son los motivos por el cual Rusia se retira de la guerra. Y en el fondo lo que hace es comenzar a juntar fuerzas porque se veía venir la segunda guerra, la segunda pata de este acontecimiento. Pregunta número 4. Dice, explique causas para la Primera Guerra Mundial. Una causa a corto plazo, es decir, inmediato, y una causa a largo plazo, es decir, que se vengan gestando hace años atrás. Vamos primero con las causas a corto plazo, ¿ya? Que son, es decir, lo más cercano al inicio de este estallido bélico, que es 1914. En palabras técnicas, casus belli se le puede llamar a esto, que viene del latín
y se puede traducir como motivo de guerra, que son los motivos más cercanos. Bien, tenemos entonces que, como habíamos dicho, el atentado en Sarajevo. Se da muerte a este archiduque, ¿ya? Y esa es la mecha final que enciende este estallido, porque son dos imperios, ¿ya? Que por diferencias políticas llevan a este atentado y llevan a definitivamente a declararse la guerra entre ellos, donde cada uno fue apoyado por otros imperios y detona la guerra definitivamente. Yo coloqué otra causa acá y que es una compleja red de alianzas que se hacen entre las potencias, entre los imperios, ¿ya? Entonces, tenemos o podemos reconocer dos grandes alianzas. Primero, la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y en cambio, tenemos la secreta llamada la secreta Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Causas a largo plazo, es decir, que se venían gestando desde años anterior al conflicto. Como habíamos revisado ya en materia anterior, el imperialismo es fundamental para entender la Primera Guerra Mundial, ya que es un detonante de largo plazo, porque como se había anunciado al comienzo, los imperios comienzan a extender sus territorios, a conquistar más allá de sus fronteras, llamadas ultramar, ya más allá de los mares que le corresponden, instaurando colonias, ya puntualmente en África y también el sureste asiático, ya instaurando con ello un sistema de esclavitud, aumentando con ello su poder económico. Sumemos a esto también una segunda causa a largo plazo, el nacionalismo, que en el fondo una historiadora contemporánea, ¿ya? Leah Greenfeld, en el 2016 define más o menos lo que es nacionalismo. Y lo define desde este punto: el conjunto de ideas y de sentimientos, ¿ya?, que conforman el marco conceptual de la identidad nacional. Es decir, en el nacionalismo confluyen dos cosas fundamentales: ideas y sentimientos respecto a tu territorio, ¿ya? Que en el fondo comienzan a despertar prácticamente el odio contra otros imperios. Finalmente también algo que se venía gestando ya desde inicio del siglo XX es el poder de armamento que cada imperio comienza a tener, ¿ya? Aquí en realidad, se hacen grandes inversiones en tecnología para destruir, ¿ya? Tecnología militar. Emergen entonces gases venenosos que no se habían visto nunca en la humanidad. Submarinos de la calidad que tenían los alemanes para derribar barcos mercantes o cualquier tipo de flota. Y también avanzados aviones de combate, ¿ya? Así que ahí están las dos causas a corto y largo plazo. Teniendo entonces hoy día conociendo un nuevo término que se usa de manera militar y en la historia, casus belli, el motivo de guerra, pero a corto plazo. Ahí tenemos imágenes entonces respecto a la pregunta número 4. Aquí tenemos una ilustración de la época, de 1914, ¿ya? Recordando que existía la fotografía en aquella época, ¿ya? Pero
no, nadie fue el afortunado, digamos, de manera histórica, de tomar esa fotografía cuando hacen el atentado al archiduque, que aquí se ve, ¿ya? Francisco Fernando con su esposa, ¿ya? Entonces hicieron una ilustración de la época, muy, muy buena, ¿ya? Muy descriptiva. Acá tenemos una otra ilustración y aquí es súper importante decir el sentido del humor, pero el humor con sarcasmo. ¿Por qué? Porque desde hace décadas y siglos se hacen caricaturas. Esto es una caricatura, chiquillos y chiquillas, ¿ya? ¿Caricatura de qué? De ilustrando a los imperios europeos repartiéndose este, este trozo de comida, por así decirlo, casi una pizza primigenia, ya repartiéndose China. Y ahí vemos al emperador chino eh, sorprendido por cómo se lo repartían. Porque se repartían, el imperialismo se repartía los territorios de igual manera, a un inicio. En un inicio se repartía de igual manera. Ya eran súper amigos. Pero como habíamos visto, esta misma amistad detona el odio entre imperios. Y acá tenemos entonces algunas armas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial, que es un detonante importantísimo, la acumulación de armas, ¿ya? Si un imperio o una nación ve que el otro país, que el país vecino, se está armando hasta los dientes, a este país o imperio observador no le queda más remedio que asustarse. Si ves que tu vecino se está armando hasta los dientes, entonces comienza esta casi carrera armamentista. Pregunta número 5. Y esta era de modo personal. Si usted fuera un combatiente de la época, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué bando hubiera luchado? ¿Por la Triple Alianza, conformada por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro e Italia? ¿O por la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia o Estados Unidos al final? ¿Ya? Aquí yo ilustré con algunos uniformes de la época y esa la tenían que responder ustedes, ¿ya? Contemplando también más allá del uniforme, ¿ya? Contemplando también a la alianza que pertenecías, ¿sí? Porque es fácil igual decir, vale, como sabemos el resultado de este conflicto, que gana la Triple Entente al final. Entonces, siendo Estados Unidos el gran vencedor. Entonces, es fácil decir, vale, me inclino por Estados Unidos, porque sé que gana. Igual es válido. Pero sería bueno que hicieran el ejercicio de elegir quizás otro imperio u otra alianza y fundamentar el porqué. Y finalmente, entonces, pregunta número 6 dice, explique consecuencias tras la Primera Guerra Mundial. Dos consecuencias. Una a corto plazo y otra a largo plazo. ¿Ya? Entonces, a corto plazo tenemos las muertes. ¿Ya? Las cifras nos indican 9 millones de soldados que perdieron la vida, 7 millones de civiles, ¿ya? Que mueren también en este conflicto. Y además 6 millones de personas, de civiles, en el fondo, que mueren por culpa del hambre, ¿ya? Para que se fijen que la guerra no solamente es disparo, también es hambre, enfermedades y la falta de recursos, porque los recursos se van destinados a la guerra. Por otro lado, una consecuencia a corto plazo, perdón, es el Tratado de Versalles, en 1919, un año después, que en el fondo viene a ¿qué? A realizar cambios de manera geográfica, ¿ya? Pero en el plano político.
porque se disuelven los imperios, creando nuevas naciones, ¿ya? El imperio alemán se disuelve, el imperio ruso se disuelve, de ello resulta Finlandia y Letonia, por ejemplo, ¿ya? El imperio austrohúngaro ya se disuelve, emergiendo de ellos naciones como Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, ¿ya? Y en el fondo también Europa entra en ruina. Y dos consecuencias, perdón, a largo plazo. Una es la creación de la Sociedad de las Naciones, que en el fondo, ¿qué es? Una organización, es la organización anterior a las Naciones Unidas, que son organizaciones que velan por la paz, ¿ya? Tratando de ser neutrales, ¿ya? Y se coloca esta organización como sede en Suiza, pero administrada extrañamente por Estados Unidos. Entonces deja de ser tan neutral. Y por otro lado, una consecuencia que nos abre el camino para hablar la próxima clase fue que Estados Unidos resulta el gran ganador, el gran vencedor de esta guerra. Una porque no tuvo grandes bajas, otra porque su territorio se mantuvo intacto, ya que el conflicto se desarrolla en Europa, y es Europa que queda en ruina. Y aquí Estados Unidos comienza una estrategia de realizar préstamos, ¿ya?, en dinero a los países europeos para que se levanten, para que se reconstruya Europa. Y de esto Estados Unidos fortalece su economía y se va a su casa, digamos, se retira como el gran ganador. Y eso nos